Aló, buenas tardes. Buenas tardes. En nombre de nuestra fundación, un saludo muy cordial para nuestro invitado especial, doctor Gustavo Gómez Ardila, para las personas presentes y para las que se han conectado a través de nuestra página de Facebook. Recuerden que a partir de mañana a mediodía, la grabación estará también en el canal de YouTube de la Fundación Cultural del 5 a las 5. También saludo a las entidades y personas que hacen posible que estemos frecuentemente con ustedes. Esas entidades son la Alcaldía de Cúcuta, la empresa Aguas Capital, la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander con Fanorte, el Club Rotario Cúcuta, la Secretaría de Cultura de Norte de Santander, la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, la Floristería Pistilos y los hoteles Bolívar y Casino Internacional. La actividad de hoy es la sesión número 3 del año 2022 y la segunda híbrida, presencial y virtual en forma simultánea. Es además nuestra actividad número 345 en la vida institucional del movimiento educativo, cultural y social del 5 a las 5. En mayo del año 2022 estaremos cumpliendo nuestro aniversario número 16. Anoche tuvimos reunión de la Junta Directiva y se aprobaron varias iniciativas para llevar a cabo este año. Entre ellas están presentes la del apoyo al proyecto del Parque Interactivo de Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación, Eureka, el proceso de cambio que se viene presentando en la ciudad desde el 1 de enero de 2020, el proyecto editorial que la Fundación viene adelantando desde hace 6 años y la programación de diversas actividades que lleven educación y cultura en la región norte santanderiana. A continuación, me permito presentarles la información de nuestras próximas actividades. El próximo lunes iniciaremos un nuevo proyecto académico en convenio con la Universidad Simón Bolívar, que hemos titulado La sociedad habla con los presidenciables. En primera instancia tendremos la presencia del doctor Enrique Peñalosa, quien el lunes 21 de febrero a partir de las 4 de la tarde en el auditorio José Tolosa de esa universidad dictará una charla sobre el proceso de urbanismo en Bogotá. El viernes 25 de febrero estará con nosotros desde Nairobi, Kenia, el joven arquitecto norte santandereano Álvaro Daza Hernández, con su conferencia El Cucuteño, que fundó una empresa nómada en más de 60 países. El miércoles 2 de marzo se presentará el doctor Manuel Peña Suárez, ingeniero electricista cucuteño quien aspira a ser rector de la UIS. Nos mostrará su propuesta institucional. El viernes 4 de marzo se presentará el señor alcalde de Cúcuta, ingeniero Jairo Yáñez Rodríguez, con una charla sobre varios temas de la ciudad. Y el viernes 11 de marzo tendremos al doctor Juan Agustín Ramírez Montoya, director de InSalud. Estará presentando la situación actual de la salud en Cúcuta y en la región. Esta tarde-noche, la Fundación Cultural de 5 a las 5 tiene el inmenso placer y orgullo de presentar en su plataforma al doctor Gustavo Gómez Ardila, quien estará al frente de su charla El humor en tiempos de la pandemia. Gustavo Gómez Ardila es escritor y conferencista norte-santanderiano. Cursó estudios de Derecho, Pedagogía y Lengua Castellana. Ha publicado libros de historia, cuentos, crónica y poesía. Ha dictado conferencias en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en la Fiesta del Libro en Cúcuta, en universidades de varias ciudades de Colombia y Venezuela. Es miembro de la Academia de Historia de Norte de Santander, de la Sociedad Bolivariana, de la Alianza Colombo-Francesa de Cúcuta y coordinador del Movimiento Cultural del San Juan. Actualmente se desempeña como columnista del diario La Opinión de Cúcuta y es asesor de la editorial A Sol y Lápiz. Dispongámonos, pues, a pasar un buen rato con los apuntes y ocurrencias del doctor Gustavo Gómez Ardila, quien hoy por hoy es el personaje que mejor maneja el humor en nuestra región. Muchísimas gracias. Siga, doctor Gustavo. Muchas gracias. Yo le pido al doctor Patrocinio que
que no me siga echando flores porque me toca subirle a los honorarios, ¿no? Entonces es mejor así, despacito. Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí y saber que poco a poco nos vamos acomodando nuevamente a la presencialidad de estas conferencias. Después de tanto tiempo que estuvimos encerrados y que estuvimos por allá debajo de la cama, que no podíamos salir, ya nos venimos haciendo como coquitos, así, ojalá que el virus no ande por ahí, pero poco a poco vamos llegando. Gracias a Dios pues por permitirnos, pero también gracias a ustedes por estar aquí. Un día fresco, como dicen algunos, una tarde paramosa, de páramo, o un día paramoso, dirán las también de páramo. Dejar allá esas comodidades y venir, pues de verdad que nuestros agradecimientos. Y agradecimientos al doctor Patrocinio y a los directivos de la Fundación El 5 a las 5 por darme esta oportunidad de estar con ustedes aquí y a las entidades que apoyan a la Fundación y muy especialmente a la Biblioteca Julio Pérez Ferrero, al director Julio García Herreros, y al personal aquí auxiliar que nos acompaña y que hacen posible que esto cada día se esté regando más, porque en este momento posiblemente los que se estén conectando nos estarán viendo. Bueno, aquí en este mismo salón o en otros aquí de la biblioteca han pasado grandes personajes, algunos con conocimientos muy profundos sobre diversos temas, y el doctor Patrocinio se esmera por traer siempre unos grandes expositores en diversidad de temas. Pero hoy vamos a cambiar un poco ese ritmo. Hoy nos reunimos como hacer algo distinto. Como decimos aquí en Cúcuta, vamos a aprender a mamar gallo. Todos sabemos, pero vamos a mamar gallo pues de pronto de algún modo diferente. Y es que estamos de verdad en una situación muy difícil. Ahora escuchaba yo al mediodía las noticias y que es inminente la guerra a causa de en Ucrania. Algunos dicen que el culpable es Estados Unidos, otros dicen que el culpable y la OTAN, otros dicen que el culpable es Rusia, y en fin, pero lo cierto es que la cosa se está poniendo color de hormiga. Y no falta la gente que como que eso lo va deprimiendo. Y si llega a haber guerra, ¿será que hasta por aquí llega o hasta aquí nosotros vamos a sufrir consecuencias? ¿Será que van a mandar gente de la nuestra por allá a pelear cuando la guerra de Corea, recuerdan? Bueno, recordemos los ya viejitos que estamos aquí, la gente joven que es la mayoría acá, no saben que alguna vez hubo un enfrentamiento entre las dos Coreas, la del norte y la del sur, y el Batallón Colombia, por patriotismo o por regalados o por quién sabe qué, se fueron allá o por exactamente. Aquí el amigo dice o por sí, llegaron, los mandaron y allá hubo enfrentamientos en los que participó el Batallón Colombia. Y recuerdo que decían que sabían por dónde habían pasado después de una batalla. Ustedes saben que afortunadamente cuando eso nuestro batallón no participó directamente en batallas, pero se cuenta que después de las batallas, en todas las guerras, viene una revisión a ver qué tantos muertos hay, a ver qué tantos muertos hubo,
quiénes están heridos y el armamento, y resulta que por el arma que tenían el muerto, sabían de dónde era, quién le había causado la muerte. Por la herida sabían quién había disparado. Entonces llegaban y encontraban a alguien con una herida de un fusil MK-18, sabían que esos eran los de Estados Unidos, por decir algo, pero otros eran muertos a punta de bayoneta FZ, entonces son los de Italia, pasaron por aquí pasaron los franceses, por aquí pasaron y sabían que, y cuando llegaban a alguna parte donde muertos y los heridos, los muertos estaban con los bolsillos por fuera, decían, por aquí pasó el Batallón Colombia, ¿no? Lo cierto es que esa situación de crisis nos afecta, aun cuando nosotros no nos demos cuenta, pero siempre uno empieza a pensar, y mi sobrina que está por allá estudiando en Rusia, aquí tengo un amigo, un gran amigo que duró 7 años estudiando en la Unión Soviética de ese entonces y está aquí con nosotros y uno habla con él y a mí me cuesta trabajo muchas veces hablar con él porque él habla en español y en ruso y uno no sabe si le está hablando en ruso o le está hablando en cucuteño o en español. Y así hay mucha gente con familia en otras partes por allá, y qué tal que haya guerra y qué irá a pasar. Eso, aun cuando no seamos muy conscientes, siempre nos va afectando. Pero fuera de eso, la hambruna que hay por todas partes. Imagínense que el kilo de papa aquí dizque a 8.000 pesos. Cuando mi mujer me dijo, tiene que sacar más plata para el mercado porque la papa subió, no, pues yo me asusté. Uno ha enseñado a darle bien mediditos los 2.850 pesos del kilo y de pronto el brinco a 8.000 pesos, pues es duro para el bolsillo y es duro para uno. Eso lo va uno también llevando a una situación de nerviosismo, de crisis. Fuera de eso, estamos en campaña electoral y entonces está uno tranquilo. Veía un chiste y un poema que me mandó alguien hoy diciendo cómo estaba con su amante besándola, acariciándola, y en el momento decisivo de la consumación del amor, el grito afuera, se vende papas, se venden aguacates, y eso lo trajo a la realidad. El poeta estaba soñando y eso lo devolvió, pero es para decirles cómo estamos tan influenciados por la situación que estamos viviendo que nos enfermamos. Viene, ¿cómo se enferma uno y muchas veces sin saberlo? Empieza la depresión y con lo de la depresión hay también otra anécdota. El tipo que estaba con depresión allá en la casa y no salía, ¿no? Y pasa alguien gritando por la calle, se arregla la depresión, y bajó corriendo a que lo arreglaran. Vengo a que me arregle la depresión. Pues traiga la olla, a ver y se la arreglamos. Le arreglaban la depresión hablando lenguajes diferentes. Decía que estamos en campaña electoral y si no son los gritos de los carreteros de frutas y de aguacates, son los gritos de los candidatos, de los carros, de perifoneadores que pasan
gritando que este es el mejor y que el otro es el mejor. Eso también va llegando allá y nos va, sin que nos demos cuenta, nos va afectando el espíritu. Fuera de eso, que el alcalde, que se cae, que la revocatoria, que no, que ya no hay revocatoria, que es la semana entrante, y cuando ya faltan 24 horas, que ya no, porque es dentro de 15 días, y entonces, bueno, se cae o no se cae, se mantendrá sin uno tomar partido por ninguno de los dos bandos, pero también lo va uno preocupando. Y además de eso, la inseguridad tan macha que hay en todo el país, pero concretamente aquí. Y tenemos la costumbre de echarle la culpa a los demás. Ah, no, es que hay inseguridad por culpa del gobernador, por culpa de la policía, por culpa del alcalde, y en eso nos desgastamos nosotros y en eso creemos que estamos haciendo bien, nos estamos haciendo daño. Hay cantidades de problemas, pero como si fuera poco, nos llegó la bendita pandemia. ¿Qué sucedió? Ustedes saben que una noche en un restaurante chino vendieron, allá comen murciélago, pero ese día vendieron murciélago encebollado. ¿Ustedes se imaginan lo que es comer un murciélago encebollado? Esas paticas de ratón, ese cuerpito todo hermoso ahí de un ratoncito, pero encebolladito y con tomate y con queso parmesano. Debe ser, ¿con qué? No le pasa, pero a ellos, a los chinos, les pasa. Pues alguno de esos murciélagos estaba enfermo esa noche y ahorita me decían que aquí en la biblioteca dice que hay cantidades de murciélagos por los mangos que hay allí y que duermen aquí en el pasillo. No sé si era verdad, pero que sí. Y por eso tienen que tapar todas las noches los cuadros que hay, porque ellos, claro, comen de día y defecan de noche. Hasta bonito, ¿no? De día, ¿eh? Entonces ellos tienen los murciélagos. Este murciélago allá en China, pues los enfermó a lo de ese restaurante y se empezaron a contaminar. Cierto o no, aquí nos llegó el cuento de que era el murciélago el causante. Yo incluso publiqué un libro que se llama Y todo por un murciélago. Este libro recoge muchas de las columnas que publiqué en La Opinión después de que empezó la pandemia, sobre eso, precisamente sobre todo por culpa de un murciélago. La situación que se nos complicó, se nos acabó el 5 a las 5, que ese sí que es un problema, porque hay, con el perdón de los señores, hay señores que la mujer no los deja salir de la casa, o no nos deja salir de la casa para hacer, pero uno dice, es que voy al 5 a las 5 y ahí tiene el permiso seguro, porque ir a las 5 a las 5 es llenarse uno de cultura, de sabiduría, es variar de ambiente. Y una manera de zafarse uno de allá de la casa, voy para el 5 a las 5. Y llegó la pandemia y se nos acabó el 5 a las 5, la presencialidad se nos acabó. Eso por una parte, pero tenía uno ya que vivir lejos del otro. Eran 2 o 2,50 la distancia. Imagínense uno para acostarse con la mujer a 2 metros con 50, ¿sí? Quebraron, los moteles quebraron, los hoteles quebraron, las residencias quebraron, porque es muy difícil, 2 camas y el amante allá y el amante aquí, y cómo, ¿sí? De manera que todo eso nos fue llenando de una gran
de una gran, ¿qué digo?, depresión, de un estado anímico, de una situación difícil de sortear. Entonces, todos esos factores, pero sobre todo la pandemia, y empezaron luego los muertos. Cada vez que alguien moría, otro muerto de COVID-19. Podía morir de cualquier otra cosa, de una diarrea o del corazón o de lo que fuera, pero todos los que murieron en esa época eran del COVID. Y entonces dicen que en las clínicas todo el que llegaba moría y moría de COVID. Pues echan cuentos feos, dicen cuentos feos de estos centros hospitalarios que recibían una bonificación del gobierno por haber atendido a los muertos de COVID. Y entonces, ¿qué sucedía? Los quemaban rapidito, cuanto muerto aparecía ahí de una vez, lo quemaban para que no hubiera. Y los que estamos enseñados a ir al cementerio, a ir allá a la tumba, allá de 1,80 de largo por 70 de ancho, ahí está mi papá, ahí está mi mamá, y pues no es lo mismo que tener allá una cajita. De pronto es más sano, más saludable y más cómodo y más económico tener una cajita con las cenizas, pero estábamos acostumbrados y eso es un cambio de cultura, un cambio en la manera de pensar y en la manera de ser. De modo que la pandemia nos desbarató todo y dicen que nada será igual después de que decían, nada va a ser igual después de que pase la pandemia. Las clases aquí que hay profesores universitarios saben cómo es dictar, o profesores de bachillerato también y de primaria, que no es lo mismo tener uno al muchachito ahí al frente, enseñándole, o al joven universitario, que tenerlo ahí de pronto a través de un micrófono, a través de un computador, a través de un celular. No es lo mismo. Y bueno, como las cosas van cambiando, pero cuando iba terminando la pandemia, cuando todavía estábamos pensando ya en quitarnos el tapabocas, porque lo teníamos todavía, salieron que la segunda cepa, y siguió la segunda cepa y la tercera y la cuarta, yo no sé en qué cepa vamos, pero lo cierto es que todavía estamos, a mí me tocó quitarme ahorita el tapabocas, pero la verdad es que... Y el miedo a las vacunas, yo no sé si aquí todos estarán vacunados, pero no falta el amigo que no se ha vacunado por el miedo de tener cara de caballo a los 15 días de la vacuna. Le empiezan a crecer las orejas y la cara se le empieza a alargar. O que es para meterle un chip en el organismo sin que uno sepa. Y entonces las mujeres infieles van a saber, el marido va a saber dónde estaba, porque ese chip se refleja en algún celular, en alguna cosa, o al revés, las mujeres van a saber dónde está el marido. Entonces ya el marido no va a poder decir, estoy en el 5 a las 5, porque el chip sabe, le va a mostrar a la mujer en el celular que no está en el 5 a las 5, porque ese día no hubo 5 a las 5 presencial, y entonces que está por allá vagabundeando. Entonces, todo eso se nos formó un despelote. El término es cucuteño, el despelote. Ante eso, crisis por todos los lados, problemas por todos los lados, la guerrilla también, la guerrilla, un grupo contra el otro, dándose plomo, y en pelea de burros el que paga es el arriero, ahí lleva del bulto la población civil, problemas por todas partes, y uno acongojado, triste, meditabundo, sin tener soluciones a la vista. ¿Cómo solucionamos eso? Algunos se enloquecen y entonces hay que ir
donde el psicólogo, donde el psiquiatra. ¿Se acuerdan del loquito ese que andaba bien vestido, que le decían doctor, de corbata, un negrito, uno negro? En un comienzo decían que no era ningún loco, que era un espía de la CIA que estaba aquí, ¿sí? Y que había que tener cuidado con ese señor. Bueno, ese señor llegaba y se le acercaba a uno y le pedía, no tiene una corbata, regálame una corbata. Y la locura de él era vestir bien, no le hacía mal a nadie, solamente tenía esa locura. Y todos tenemos esa locura. Todos de alguna manera estamos medio chifloretos y estas situaciones que les acabo de comentar hace que todos seamos un poco más chifloretos cada día. Por eso se encuentra uno, gente por ahí en la calle así, con cara de apendejados, ¿no? Y fuera de eso, se me olvidaba decir la cantidad de venezolanos que nos llegaron, unos buenos y otros no tan buenos y otros peor de buenos. Entonces, todo eso nos afectó muchísimo. Los que van donde el médico, los del tratamiento y algunos que van donde la bruja, otros que van, que se hacen los baños, el baño de las 7 hierbas. Una amiga mía me aconsejó y me dio un listado, mire, báñese con las 7 hierbas porque usted como que le está corriendo la teja a veces y entonces es mejor que… ¿sí? Y yo empecé a hacerme los bañitos y como que me arregló la teja, no se ha corrido tanto. Pero hay cantidades de tratamientos médicos, paramédicos y no médicos para salir de esa situación, de esa crisis interna. La propuesta mía hoy es, dejémonos de tanto buscar hierbas, médicos, no, vamos a buscarle el lado bueno a la vida. Hay otra solución para no sufrir y es el buen humor. El buen humor, si todos tenemos buen humor, seguro que la crisis interna va a ser menos, va a ser, no va a ser tan grave. Pero es que aquí hay una confusión algunas veces. Uy, ese tipo sí es de buen humor porque vive echando chistes, a veces chistes bobos, ¿sí? Y le mandan a unos chistes bobos por celular. ¿Y uno qué hace? Pues para no quedar mal con la amiga o el amigo, escribe ja, 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 ¿sí? O je, y porque es que el buen humor no es ese. El buen humor es una actitud frente a la vida. Oigamos esto. El buen humor es una actitud frente a la vida. Es la manera de uno enfocar la situación. Dicen que depende del cristal con que se miren las cosas, así es lo que se ve. Y es cierto. Miren, yo para eso cargo 2 pares de gafas oscuras, cuando quiero ver la situación fea, negra, y gafas blancas, cuando quiero ver las cosas claras. Mentiras, cargo esto porque me hicieron hace poco una cirugía de cataratas, pero cuando tengo que usarlas por el sol, pues veo todo oscuro. Y le dije a una amiga, mona ella, uy, pero ¿cómo está usted morena? ¿Estaba en la costa o qué pasó? Y dijo, ¿cómo se le ocurre? Si estoy más mona, mire, más rubia. Bájese, quítese las gafas y verá, me quité, eran las gafas. Yo no me acordaba que yo tenía las gafas puestas. Todo depende del cristal con que se miren las cosas. Yo puedo ver una muchacha muy bonita, pero la veo morena, la veo negra, la veo porque las gafas son de vidrio oscuro.
Si uso las otras gafas, seguramente las de aumento, les veré todo más grande, seguramente. Y entonces es que uno, pero es por las gafas, porque son de mucho aumento. La verdad es que todo depende de uno, está aquí en la mente, y esto es lo que yo quiero recalcar hoy, que en la mente está la solución o agravarse el problema. Hay un ejemplo muy común y muy trillado, pero pues lo recuerdo. El que llega y pide un vaso de agua y le dan el vaso de agua, porque un vaso de agua y la cruz de Boyacá no se le niegan a nadie. Entonces pide un vaso de agua y le dan medio vasadito de agua. La persona de buen humor, con buena actitud hacia la vida, uy, qué bueno, me dieron agua, y vean, bastante agua. El pesimista, el de mal humor, el que vive amargado, pero solo medio vasadito de agua, ¿no? La misma cantidad de agua vista por dos personas con una actitud diferente. Yo digo, el problema o la parte buena está en la mente. Entonces, para eso es el humor. El humor, ¿qué es? ¿Qué no es? No es echar chistes. Eso forma parte del humor, pero no es eso. No es reírse de los demás y menos reírse de los defectos físicos. Yo declamo el brindis del bohemio y después digo yo, uy, yo no he debido. El brindis del bohemio declamado por un boquineto. Si ustedes me permiten, yo cuento un poquito cómo hago yo. Es el brindis del bohemio que todos conocen. Dice en una parte del poema, brindo por la mujer, mas no por esa en la que halláis consuelo en el placer, desventurados. Brindo por aquella que me llevó en sus brazos, que me arrulló en la cuna y que me dio a pedazos, uno por uno, el corazón entero. Una poesía hermosa, el brindis del bohemio, y lo recitan el 31 de diciembre, a la medianoche. El boquino llega y empieza a declamar el brindis del bohemio, y en esa parte ya emocionante, brindo a la mujer que me arrulló en la cuna. Me llevó en sus brazos, me dejó caer y mire cómo me volvió la jeta. Y a veces, y después de que declamo, digo, y no, yo no he debido declamar eso porque es reírse uno de un defecto ajeno, pero es como para pasar el rato, y espero que aquí no haya ninguno. Bueno, ahora con el tapabocas no se sabe, ¿no? Pero si hay alguno, pues me excusan, pero es por eso, el humor. Nosotros decimos, o hay una pregunta, ¿cuándo nació el humor? ¿De dónde viene el humor? Ya sabemos que es una actitud, pero ¿de dónde? ¿Cómo y cuándo? Yo alguna vez me gané un regaño de un cura porque me dio por escribir que el primer mamador de gallo había sido Dios, el Padre Eterno, el de la barbita esa larga, ¿recuerdan? Cuando creó a Adán, lo creó solo, y cuando se dio cuenta, porque había creado la gallina, el gallo y la gallina, el burro y la burra, el tigre y la tigra, todos los animales, y Adán sin Adana. Entonces, cuando vio la tristeza de Adán, aburrido,
tigris arriba y tigris abajo, todo aburrido, sin nada que hacer. Él no trabajaba porque no había necesidad de trabajar. Coger frutas y comer y dormir le provocaba la hamaca, ahí había hamaca en todas partes, sabroso de la. Y entonces Dios dijo, la embarré, hice al hombre solo, voy a solucionarlo. En lugar de hacer otra muñequita de barro, como hizo Adán, que lo hizo ahí a los chambonadas, una bien bonita, toda. ¿Qué hizo? Durmió a Adán y le sacó una costilla. Eso es ser uno mamador de gallo. Él podía haber hecho cosas muy hermosas, muy buenas, pero le sacó una costilla para hacer la mujer de una costilla. Por eso es que uno dice, y el refrán viene desde eso, uy, cuando algo está uno encartado, uy, pero qué hueso el que me tocó a mí, dice uno, ¿sí? Claro, desde la creación del mundo venimos con el hueso ahí al lado, ¿no? Y pues son males necesarios, ¿no? Pero toca, ¿qué hacemos, cierto? Bueno, lo mismo dirán, las mujeres se ríen de nosotros porque dicen que Dios hizo, al hacer el hombre, estaba haciendo, era el borrador. Y como vio que le había quedado tan feo, entonces ahí se hizo ya la parte buena, la parte bonita, que es la mujer, y hasta razón tendrán. Porque se encuentra uno con unos hombres más feos que uno, que ya eso es mucho. Bueno, ¿cuándo empezó el humor? Cuando nació la tristeza. Cuando el hombre empezó a sentirse solo y entonces había que acomodar las cosas. Los reyes de la Edad Media, recuerden, tenían un payaso. ¿Cómo se llamaba? El bufón. Los bufones. ¿Qué eran los bufones? Pues era el encargado de hacer reír al rey, a la reina, y en los banquetes estaba siempre el bufón. Cuando el bufón ya se volvía monótono, repitiendo los mismos chistes y los mismos cuentos, lo pasaban al papayo y otro bufón. Ahora que digo pasar al papayo, yo también tengo un libro que se llama Cúcuta para reírla, o sea, la historia de Cúcuta contada en forma jocosa, pero es la historia, pero poniéndole un poquito de picante. Ahí digo, es que me acordé ahora que digo de pasar al papayo. ¿Se acuerdan que cuando el terremoto de Cúcuta, el 17 de mayo, encontraron a Piringo robando? Han escuchado, y ustedes saben mejor que yo, la historia de Piringo, un muchacho y se metió después del terremoto, dizque ayudar a sacar cadáveres para la calle, pero sacaba era el reloj de la persona y lo iba sacando, pero le iba sacando el reloj y al bolso o al bolsillo y esculcaba los aretes de las damas donde había joyas, porque en ese tiempo usaban más joyas que ahora ya poco se usan así a la vista de todos. Y lo descubrieron, lo pillaron. Entonces le hicieron un juicio sumario y lo pasaron pásenlo al papayo, dijo el alcalde de la época. Y empezaron a buscar papayos y no había papayos para pasarlo al papayo. Les tocó pasarlo al cañafístolo, un arbolito que se llama cañafístolo. Entonces, en lugar de pasarlo al papayo, pero siempre lo ahorcaron, pero de un cañafístolo. Lo que me desvía un poco cuando hablando de los bufones, que los mandaban a pasar al papayo, los colgaban cuando ya no, porque se vuelven fastidiosos, se vuelven canzones. Había dos amigos que echaban chistes
el chiste de la vieja aquella, el chiste del aquel, el chiste, y siempre se encontraban todos los viernes antes de llegar al 5 a las 5, se encontraban a echar chistes. Una hora allí en el Parque Colón echando chistes, pero lo mismo, y nadie se aprendía un chiste nuevo. Entonces dijeron, pues, qué pendejada, vamos a enumerarlos. Entonces el chiste de la vieja aquella es el 1, el de los par de costeños es el 2, el del borrachito es el 3, el del cura es el 4, el del médico, así, a todos les pusieron, los enumeraron. Y entonces se encontraban antes de venir al 5 a las 5 allí en el Parque Colón, y se encontraba, le decía el uno al otro, el 17, y el otro soltaba la risa, ¿no? Es decir, ya para no contarse los cuentos con números nada más, ¿sí? El 15, y soltaba el otro la risa. Los bufones pasaron de moda por lo mismo, ya les tocaba era el 3, el 5, porque no tenían, pero el humor viene desde mucho antes. Y ahora ha tenido diversas manifestaciones el humor. Hay humores, o mejor, hay humoristas que hacen reír con sus payasadas. En los circos, siempre los circos llevan un payaso. Hay un programa en Caracol, el de los sábados Felices, donde es echando chistes. Están los de RCN, los comediantes. Y así es una manera, pero hay otra manera que es la manera más fina, y es la de escribir. Y no arranca, el escritor de humor no arranca carcajadas, ja, 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 sino apenas una sonrisa, pero esa sonrisa también le refresca el alma. Es tan importante la risa que dicen que rejuvenece. La risa rejuvenece porque ustedes saben el refrán que lo que no se usa se oxida, lo que no se atrofia, lo que no se usa se atrofia. Y entonces el que no se ríe, pues se le van atrofiando los músculos de la cara, de la frente, porque al reírse, hagan ustedes la prueba y verán, mírense en el espejo, cómo se cambia la facción. Cambia, ¿por qué? Porque los músculos se ejercitan, se mueven, y eso hace que la persona pierda un poco de los años, pero sobre todo por la parte espiritual, la manera de enfrentar las cosas. Eso hace que la gente envejezca menos, dure más. Dicen que los de buen humor, actitud positiva frente a la vida, tienen una más larga duración, que los amargados viven poco. El humor, entonces, ha tomado unas características sanatorias, unas características médicas que vale la pena que nosotros las repasemos. Muchas veces no las asimilamos conscientemente, o lo hacemos o no lo hacemos, pero ese es mi propósito, recordar algunas cosas que debemos hacer. Yo he elaborado el humor en la literatura también es muy importante. Hay grandes obras, Don Quijote de la Mancha, nuestra gran obra del idioma castellano, está llena de humor. Todas las enseñanzas que Don Quijote le daba a Sancho Panza es a través de situaciones jocosas, de situaciones alegres. ¿Cómo será que se enamora Don Quijote de una vieja que no existía? Dulcinea del Toboso no existía,
pero él era feliz hablando con Dulcinea y haciéndole poemas y echándole cuentos y diciéndole a Sancho Panza, cuando sea gobernador de la ínsula no es el barrio que ustedes piensan que hubo aquí, que muchos recuerdan pues con mucha nostalgia. La ínsula era un territorio en el que no existía, lógicamente, pero Don Quijote convenció a Sancho Panza de que lo iba a nombrar gobernador de la ínsula. Y se comió el cuento el pobre Sancho Panza y se preparó. Y gran parte de la obra del Quijote es Don Quijote dándole consejos a Sancho Panza cómo era que debía gobernar allá en la ínsula. Son muchas las obras de literatura donde se tratan temas profundos, pero con humor. Yo publiqué hace ya muchos años un libro llamado Poemas para mamarle gallo a la vida. Voy a leerles un poema aquí. Son versos humorísticos. Ya como que está fallando la luz o mis ojos. Yo comentaba en verso situaciones que pasaban en la ciudad o en alguna región. Por ejemplo, y esto lo publicaba en La Opinión y después hice una colección de esos escritos aquí en verso, poemas para mamarle gallo a la vida. Tiene una introducción. Hombres y mujeres del mundo entero se sacudieron con temor cuando supieron que un hombre murió mientras hacía el amor. Grave, ¿no? Entonces yo lo hice, la noticia la di así. Que murió haciendo el amor, lo leí en una noticia. Y sin ponerle malicia, pienso que a dicho señor, la muerte fue una caricia, que fue gozoso el dolor, y sin susto ni estupor, se pasó con gran delicia a la viña del Señor. Pero imagino el terror de la fiel acompañante, que cual dádiva de amante le estaba haciendo el favor. Debió ser espeluznante saber que algo tan despierto, tan activo, tan erecto, en un miserable instante se quedara frío y yerto. Quizás fue duro el jaleo, o agónico el pataleo, que lo diga algún experto, pero debe ser triste y feo hacerle el amor a un muerto. Esto para decirles cómo la literatura, pues, también sirve de humor para refrescar un poco. Y otro, así por el mismo estilo, aquí hay versos de doña Juana Rangel, de Juan Atalaya, de la Fundación de Cúcuta, del terremoto, y estos también versos de noticias. Dice, esto lo escucharon ustedes seguramente. Hace tiempos una mujer ecuatoriana cortó el órgano sexual de su marido. Hubo mucho despliegue periodístico y protestas de las mujeres. Eso sucedió, en realidad, ustedes deben recordar eso, en el Ecuador. Entonces yo digo así, levantó mucho aspaviento y mucho dolor sentido la ecuatoriana del cuento, que le cortó a su marido lo que antes era sustento de un amor ya fallecido. Dicen que lo cortó y lo arrojó por la ventana a la calle. La mujer arrojó al viento lo que muchas han querido, sin importarle el lamento de quien estaba dormido, mas con tamaño esperpento, por ella muy conocido, ocasionó un gran tormento
de las que nunca han podido, por más que hagan el intento, tener algo parecido. Asunto de mucha monta, la cosa pues se volvió, porque dicen que la tonta no sabe lo que perdió. Como les digo, versos, y hay de historia y de todo, versos para alegrar el rato, poemas para mamarle gallo a la vida, como una manera sanatoria, como una manera de hacer un poco más llevadera la vida. Con ese fin, yo he creado un decálogo, el decálogo de ser feliz, porque es que de eso se trata, de ser feliz o de ser infeliz. Uno escoge, o quiere ser feliz o quiere ser infeliz. De uno depende, no de nadie más, no del alcalde, no del gobernador, no de los políticos, no de la guerrilla, es uno, todo está aquí. Yo puedo ser feliz, claro, hay problemas, pero de la manera como enfoque. Porque es que cuando llega un problema hay dos alternativas. Que el problema tenga solución. Entonces, si tiene solución, pues, ¿para qué se va uno a preocupar si hay solución? El problema no tiene solución, es tan grave que no hay solución. Entonces, ¿para qué se va uno a preocupar si no tiene solución? De todas maneras, no hay que preocuparse. Si tiene solución, listo. Y si no tiene solución, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ese decálogo, de las cosas que uno debe tener en cuenta, son 10 punticos, así como el decálogo de los 10 mandamientos. Primero, yo tengo aquí la trampita. Digo la trampita porque es la copia, ¿no? Ustedes, el bachillerato, ¿alguno copió en algún examen? ¿Ah? Levante la mano el que nunca copió en algún examen. Mire, nadie, o sea que todos copiaron en los exámenes. Yo tenía un amigo, compañero, que tenía un reloj grande, pero de pulso, pero grande, lo podía desarmar, le quitaba la maquinaria y le metía ahí un papelito con las fórmulas químicas, las más importantes, las más difíciles. Entonces él, el día del examen de química, su reloj era solo la mica, se llama, el cristal, el vidrio, y ahí por dentro las fórmulas. Entonces él a cada rato miraba a ver qué horas eran, y hasta que el profesor se dio cuenta de que, pero ¿usted por qué vive tan preocupado por la hora? ¿Por qué vive tanto? Pero es que a cada rato, no. Venga para acá el reloj, yo se lo quito para que no tenga la tentación. Y le quitó el reloj y lo mira. Las fórmulas químicas estaban allí. Todos hemos copiado de alguna manera o de otra. Bueno, yo no recuerdo haber copiado, pero de pronto, ¿no? Pero pregunté que levantara la mano el que no hubiera copiado y nadie la levantó. Es una buena señal. Entonces mi copialina, ¿cómo se llama? Se llama copialina, lo llaman chuleta, lo llaman, ¿qué otro nombre? La trampa, la copia. Yo antes llevaba un papel, pero ya me estoy modernizando. Una amiga me vive regañando, ¿usted cuándo se va a modernizar? Entonces ya empecé a modernizarme usando el celular y aquí traigo hoy la copialina
para que no me vayan a olvidar este decálogo. Primero, lo que debemos hacer todos los días, dar gracias a Dios por la vida, porque estamos vivos otra vez, porque pasó la noche bien, porque vamos a empezar otro día. Dar gracias a Dios. Y eso no es mamadera de gallo, pero eso sí ayuda mucho. Y Dios, yo hablo de los creyentes, de los que creemos en Dios, pero los masones hablan del gran arquitecto, ¿no? El gran arquitecto. Los ateos, pues, no creen en nadie. Yo hablo, gracias a Dios que soy ateo. Sí. Entonces, es lo primero. Si uno le da gracias a Dios, si uno a alguien que le dé una mandarina, le dice gracias, o el que le dé un vaso de agua le dice gracias, ¿por qué no le va a dar gracias a Dios que nos da la vida? Por eso yo empecé la reunión invitándolos a dar gracias a Dios porque podíamos estar aquí. Lo malo de esto es que la cuerda le falla mucho y entonces dar gracias a Dios significa tener el convencimiento de que hay un ser superior que nos está guiando, que nos está llevando de la mano. Bueno, la segunda cosa que uno debe hacer siempre, todos los días, es saludar. Saludar. Saludar a la mujer si está acostado con ella, o si todavía en pandemia, allá en la otra cama, pues saludarla allá de lejitos. Saludar a la empleada del servicio. Yo quedé aterrado un día que fui a la casa de un amigo y a la hora del almuerzo, a la empleada del servicio tiene que almorzar allá en la cocina o en una mesa allá afuera. Y eso es muy generalizado. Desafortunadamente eso sucede. Porque hay gente a la que, sin nosotros ser conscientes, subvaloramos. Entonces, uno nunca saluda. ¿Quién saluda a la empleada del servicio? No creo que todos. Sale uno y encuentra ahí sentado, ahí en la calle, un pordiosero, alguien. Uno le dice, buenos días, ¿qué tal? Uy, otra vez ahí sentado. Está ya alguien en la esquina. Buenos días. Nada, un desconocido. Está el policía allá cuidando el banco. Buenos días. Nada, uno no le dice nada. Llega uno a entrar a alguna parte, al portero. Buenos días. No, nada. No saludamos. Hay que saludar. Y saludar implica ya ser de buen humor. ¿Por qué? Porque el amargado no es de buen humor y el amargado no saluda a nadie. O el amargado contesta mal. Buenos días. ¿Qué? ¿Qué tienen de buenos? ¿Qué? ¿Qué hay de buenos? El amargado contesta así. Entonces, saludar, dar el saludo o recibir el saludo, pero de buena manera. Tercero, esto es muy importante, la autoestima. El que es de buen humor, el que no es amargado, el que quiere pasar un día sabroso, se para frente al espejo después del baño, porque antes del baño no es aconsejable, después del baño, y entonces darse uno palmaditas en el hombro, uno mismo. Hola Gustavo, hola Pedro, hola María, uno mismo saludándose. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Bueno, hoy va a ser un día especial, ¿sí?
Hoy, miren cómo estoy de fortachón. Uy, qué bueno. Hoy estoy más inteligente. Hoy estoy más creativo. Hoy voy a ir a la reunión del 5 a las 5. Hoy todo eso, mirarse uno en el espejo y darse palmaditas. Yo sé que algunos lo hacen, pero es bueno hacerlo y hacerlo siempre, hacerlo todos los días. Y aquí, lo más importante, sonreír. Sonreír. Algunos dicen que sonriendo se ejercitan 12 músculos de la cara, 12. Algunos dicen que son 40 los músculos que se ejercitan en todo el cuerpo. Aquí hay médicos, el doctor Corredor sabe que son muchos, porque no son solamente los de la cara, pero los de todo el organismo. Irradia la energía para todas partes, para todos los músculos. De tal manera que sonreír es importantísimo, pero además le alegra a uno el día de tal manera que no solamente para uno, sino para los demás también. Buscarle el lado amable de las cosas, lo que decíamos en el vaso de agua, buscar el lado amable. Si yo soy de buen humor, busco el lado amable de las cosas. Si soy amargado, busco el lado desagradable. Dejar de ser solemnes, no complicarse la vida. Y sí que nos gusta complicarnos la vida. En el vestir, esa camisa no le sale con ese pantalón, ¿no? Esos zapatos no le salen. Usted, esta gorrita negra que trae, ay, ¿por qué gorrita negra si tiene una camisa curuba? No, debe ser, es decir, de todas maneras se complica uno. Las imágenes deberían de coincidir. Se complica uno la vida y aquí el celular me la está complicando. Conozco una amiga que cuando va por la calle con uno, tiene que hacerse al lado derecho. No hace al lado izquierdo, no va al lado izquierdo, seguramente para que no digan que es petrista o que tal vez de todas las formas que uno es gana de complicarse la vida. Yo fui vegetariano mucho tiempo, hasta que me di cuenta que me estaba complicando la vida por ser vegetariano. Tiene sus cosas buenas, pero es también una manera de uno complicarse. Y lo que importa, se me trabó, búscame Juan Ángel. Otra manera que uno debe hacer todos los días es decididamente, decidirse a ser mejor que el día anterior, mejor que lo que ya había sucedido, que cada día esté uno más convencido de que hoy va a ser el día mejor de la vida y no mañana, no dejar las cosas para mañana, porque mañana no sabemos. Entonces, hoy, lo importante es hoy. Reírse de uno mismo. ¿Ustedes se ríen de ustedes mismos? Qué bueno. Hay que reírse de uno mismo, de las embarradas que uno hace uno mismo. Si uno dice, ay, pero Gustavo, pero usted sí que es uno mismo. Pero ¿cómo fue hacer eso? Y reírse.
Bueno, la próxima vez va a ser mejor. Tener fe. La fe hace milagros. Me gusta mucho el cuento de el pueblo que estaba en una sequía y estaban pidiendo una procesión para que lloviera. Esas procesiones los católicos los llaman rogativas. Y estaban haciendo una rogativa. Dijeron, mañana hacemos una rogativa. Y entonces el cura los llamó a todos, mañana a las 7 de la noche la rogativa aquí por las calles. Y efectivamente todos fueron. Un niño, el único que llevó un paraguas fue el niño. Él sabía que iba a llover. Él tenía fe de que iba a llover. Me gusta mucho eso porque debemos tener la fe de los niños. Y hay un poema que yo lo repito mucho, lo leo cada vez que puedo y lo doy a conocer cada vez que puedo. Se llama Desiderata, ustedes lo conocen. Yo voy a leerlo con el perdón de ustedes, pero quiero que pensemos en lo que yo voy aquí, en lo que yo voy leyendo. Este poema no se sabe a ciencia cierta quién lo escribió. Me iba a poner las gafas oscuras para leer. Dicen que fue encontrado en el año 1626. En el año 1626 fue encontrado en una capilla en Italia. Después, en Estados Unidos, en 1921, alguien lo publicó y los derechos de autor están a nombre de él. Sea lo que sea, el poema es hermoso. Dice, pensemos en lo que se va diciendo. Camina plácido entre el ruido y la prisa. O sea, vamos a caminar bien, así haya prisa, así haya perifoneos. Camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto te sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia. Esquiva a las personas ruidosas y agresivas, pues son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que sea. Ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Sé cauto en los negocios, pues el mundo está lleno de engaños. Pero no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. Sé sincero contigo mismo. Oigan, sé sincero contigo mismo. En especial, no finjas el afecto y no seas cínico en el amor, pues en medio de todas las arideces y desengaños, el amor es perenne como la hierba. Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire
las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu para que te proteja de las adversidades repentinas. Pero no te agotes con pensamientos oscuros. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Sobre una sana disciplina, sé benigno contigo mismo. Tú eres una criatura del universo, no menos que las plantas y las estrellas. Tienes derecho a existir, y sea que te resulte claro o no, indudablemente el universo marcha como debiera. Por eso debes estar en paz con Dios, cualquiera que sea tu idea de Él, y sea cualesquiera tus trabajos y tus aspiraciones. Conserva la paz con tu alma en la bulliciosa confusión de la vida. Aún con todas sus farsas, penalidades y sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso. Sé cauto. Esfuérzate por ser feliz. Esfuérzate por ser feliz. Esfuérzate por ser feliz. Muchas gracias. La verdad que no ha tenido nunca una presentación fuera de ese tono. Por eso él mismo me pidió, pese a que yo he venido sosteniendo que no entremos a la presencialidad todavía, me dijo, hombre Patro, ¿por qué no lo hacemos presencial para que la gente goce de todo eso? Todo eso que son unas, yo digo, ocurrencias geniales, ¿no?, de una persona por encima del promedio general. Muchas gracias, Gustavo. De verdad que quedamos sumamente bien esta tarde. Gracias a todos. Muy bien.